Bueno, hermanos, entonces estamos estudiando la epístola a los romanos y siempre es bueno estar en contexto. ¿A qué me voy con esto? Entender, primeramente, cuando nos pongamos a estudiar alguna epístola o algún libro dentro de la Biblia, debemos analizar lo siguiente. ¿No? Es bueno entender lo siguiente: ¿quién ha escrito este libro, en este caso esta epístola? ¿En qué momento, en qué contexto y a quiénes va dirigida? Entonces, ya nos han estado presentando como tal el propósito de esta epístola y a quién va dirigida esta epístola y quién escribió esta epístola. En este sentido podemos entender que el apóstol Pablo escribió esta epístola a la iglesia en Roma. Entonces, ¿qué tenemos como primera base? Esta epístola ha sido escrita aproximadamente entre el año 55-56 después de Cristo como tal. Recordemos que el apóstol Pablo era llamado un apóstol a los gentiles. En este sentido, recordemos la vida del apóstol Pablo. Él era antes un perseguidor de la iglesia, se hacía llamar Saulo de Tarso, estaba dispuesto, obviamente, estaba en contra del cristianismo, y en ese sentido podemos ver que el Señor lo llamó, obviamente lo salvó, lo redimió. Jesucristo lo redimió cuando él iba camino a Damasco, obviamente con este fin, el de perseguir cristianos, y en ese sentido se le dio esta comisión, este llamado a predicar el evangelio y con un ministerio especial a los gentiles. Tenemos ese punto. Entonces debemos entender aquello. Miren, Pablo era un celoso judío, fariseo como tal. Ahora el Señor lo redime, limpia sus pecados, lo llama a la predicación de los gentiles, de gente que no era judía en ese tiempo, gente obviamente que estaba fuera de la nación de Israel. En este sentido podemos entender. Entonces vemos cómo Dios ha tenido misericordia del apóstol Pablo. Él está escribiendo a la iglesia en Roma. Ahora recordemos también el contexto. En este momento Pablo no había visitado la iglesia en Roma como tal. Entonces veamos este punto, la necesidad, y en base a esa necesidad el apóstol Pablo escribe esta epístola para comunicar obviamente todo el evangelio, todo lo que tenemos en la epístola a los romanos, a la iglesia que está en Roma. Entonces vamos a ver en ese sentido lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, para eso, volviendo el tema que estamos estudiando, voy a brevemente leer desde el versículo 1, ¿no? Para que podamos ir entendiendo ya el punto y la porción de pasajes que nos toca hoy estudiar. Entonces, primeramente hemos visto que Pablo, en el versículo 1, Pablo es siervo de Jesucristo. Es siervo de Jesucristo, esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dios lo llamó a ser apóstol como el último de los apóstoles como tal. Un apóstol, recordemos que era un enviado, directamente comisionado por Jesucristo. Tenía que haber visto a Cristo resucitado como tal, ¿no? Tenía que haber visto a Cristo resucitado y ser comisionado directamente por él. Entonces vemos acá que el apóstol Pablo ha sido llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio le pertenece a Dios, es de Dios. El evangelio le pertenece a Dios, y obviamente Pablo está llamado a proclamar este evangelio. Luego hemos visto que también este evangelio ya había sido por los profetas en el Antiguo Testamento, ya había sido proclamado también por ellos, una promesa. En este tiempo, obviamente, Pablo afirma que ya se cumplió aquello, Cristo ya vino, y nos menciona lo siguiente: que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quienes recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Miren, acerca de quién se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de Jesucristo, del Señor Jesucristo. Y empieza a enfatizar lo siguiente: este Mesías, miren, aquí Pablo está diciendo, el mensaje que vengo a traerles no es nuevo. El mensaje que vengo a traerles ya estaba profetizado. Los profetas anunciaron la llegada de este Mesías, de Jesucristo, del linaje de David. Entonces vemos acá esta parte muy importante, que el Redentor se encarnó. Jesucristo es Dios hecho carne, es hombre como tal. Entonces vemos esto, ¿no? Fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Cristo Jesús resucitó de entre los muertos. Entonces vemos acá
que ya nos está anunciando acerca de quién va a tratar el Evangelio, de quién trata el Evangelio, el propósito, el llamado de Pablo, proclamar el Evangelio, proclamar a Jesucristo. Miren, este judío que era perseguidor de la iglesia, ahora se convierte activamente en alguien que proclama con tal firmeza que Jesucristo ha resucitado, sin dudar, obviamente capacitado por el Espíritu Santo para predicar el Evangelio. Entonces, luego menciona que ha recibido la gracia y el apostolado para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, para proclamar. Miren, el Evangelio, todas las naciones necesitan el Evangelio, en este sentido estamos viendo también, y todas las naciones tienen el deber de obedecer y arrepentirse de sus pecados. Obviamente la salvación no se aplica a todos, solamente a los que se arrepienten y creen, pero el mandato está ahí, la obediencia a la fe en todas las naciones. Luego se puede ver en el versículo 6 que nos menciona lo siguiente, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Pablo se está dirigiendo a la iglesia en Roma. ¿Saben qué? Entre todas estas naciones están también ustedes, iglesia en Roma, llamados a ser de Jesucristo. Miren, aquí se toca un tema especial, obviamente la elección de Dios. Dios ha llamado. Miren, no todas las personas que habitaban en la ciudad de Roma habían sido llamadas, pero este grupo, por la gracia divina que era la iglesia en Roma, han sido llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, miren, ya los ve como redimidos, como apartados, como salvos, como escogidos en Cristo Jesús, llamados a ser santos. También les muestra que la salvación obviamente va a producir en ellos santidad, vivir apartados de todo pecado. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí esta salutación. Esta es una salutación de 7 versículos. Pablo empieza su salutación con 7 versículos en este momento. Y ahora entramos a lo que vamos a ver el día de hoy, la proclamación del Evangelio a los romanos y el anhelo. ¿Cuál era el propósito de Pablo por el cual él quería visitar Roma? ¿Y cuál también es el propósito por el cual Pablo escribió esta epístola? Y nos menciona lo siguiente, y vamos a ver también lo siguiente. En el versículo 8 vemos que Pablo dice así: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Qué estamos viendo? Y vamos a ver aquí unos puntos y quiero mencionarlos para que luego podamos ir en ese orden viendo. Primeramente el apóstol Pablo va a dar gracias, ¿no? Y va a dar gracias a Dios y va a dirigirse y va a mencionar que se dirige a Dios en oración por los romanos como tal, ¿no? Entonces, ese es el primer aspecto que vamos a ver. El segundo aspecto es el propósito de Pablo de visitar la iglesia en Roma. Vamos a ver también eso más adelante. Y el anhelo de Pablo de expandir el evangelio en todas partes y a todo tipo de personas. Vamos a ver adelante, ¿no? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, ¿no? Entonces, vemos primeramente esta sección, la acción de gracias de Pablo y su deseo de visitar Roma, ¿no? Él da gracias a Dios. Entonces, entendemos esta primera parte. Primeramente, ¿qué dice Pablo? Doy gracias a mi Dios. Entonces, para Pablo, Dios no era una abstracción filosófica, veía a Dios en un sentido personal, ¿no? Veía en él un redentor, su salvador y su Señor. Y ¿saben qué? Miren cómo Pablo enfatiza esta parte. Mi Dios, doy gracias a mi Dios. Lo reconoce como su salvador, como su redentor. Entonces, Dios era el objeto de la confianza y del amor de Pablo. Toda gratitud iba dirigida al Señor en este sentido. Pablo daba gracias a Dios. ¿Por quién? Él es el que salvó. Dios es el que lo salvó, aun cuando Pablo era rebelde y era perseguidor de su iglesia. Miren con cuánta confianza y amor ahora Pablo se dirige. Doy gracias a mi Dios, aquel que ha sido redimido, aquel que era antes un perseguidor de la iglesia, ahora es alguien redimido y se dirige a Dios en gratitud. Entonces podemos ver esto y que por la gracia de Dios el apóstol Pablo era un siervo de Jesucristo y de su iglesia, un proclamador del evangelio, estaba llamado a proclamar el evangelio. Entonces es importante enfatizar cómo Pablo se dirige en esta instancia, en esta primera instancia, a Dios como mi Dios, ¿no? En ese sentido. Ahora vemos también la otra parte que es importante mediante Jesucristo, mediante Jesucristo. Miren,
Esto también es importante porque fue por medio de Jesucristo que todo cristiano es redimido, bendecido. Nosotros tenemos acceso a Dios Padre gracias a Jesucristo. Entonces vemos ahí la relación entre reconocerlo como mi Dios y obviamente por medio de Jesucristo. En Jesucristo Pablo se puede dirigir directamente a Dios como tal. Es Él el que lo redimió y lo salvó de sus pecados. Entonces es importante siempre dar gracias a Dios por medio de Jesucristo. Eso también se puede llamar una aplicación a nosotros, así como Pablo, el apóstol, al momento de dar gracias por la salvación de la iglesia y de los creyentes en Roma, dio gracias a Dios por medio de Jesucristo. De la misma manera, todo creyente debe dar gracias a Dios, tanto por su salvación y por la salvación de sus hermanos en fe por medio de Jesucristo. Entonces vemos acá cómo Pablo se dirige a la iglesia en Roma, mostrando que él siempre da gracias a Dios por la salvación de ellos, por todos vosotros. Entonces, ve, acá Pablo agradece a Dios por salvar a todos los escogidos que están en Roma, a todos los llamados, como hemos visto, ¿no? Los apartados, llamados a ser de Jesucristo, llamados a ser santos, ¿no? Entonces, vemos esto. Ahí da gracias el apóstol Pablo. Entonces, es bueno ver siempre el contexto para entender el propósito y a quiénes se dirige el apóstol Pablo. Aquí Pablo no se está dirigiendo a todos los ciudadanos en Roma, no se está dirigiendo a cada ciudadano en Roma, no, se está dirigiendo a la iglesia escogida que está en Roma, a los llamados de Dios, amados por Dios. Miren, no todos reciben ese privilegio de ser amados en un sentido redentor por medio de Jesucristo, no todos. Entonces, Pablo agradece en ese sentido a Dios por la iglesia que está en Roma. Entonces, ¿qué más podemos ver en este pasaje? Con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Vuestra fe se divulga por todo el mundo. Estamos en el versículo 8 y estudiando el versículo 8. Entonces, es importante tener en cuenta que Roma en ese momento era la capital, la metrópolis del mundo, conocido por Pablo. Imagínense, en ese momento debemos entender que Roma era todo un imperio. Entonces, debemos ver que la iglesia en Roma era muy importante en este sentido. Entonces podemos ver que Pablo agradece y reconoce la fe de la iglesia en Roma, reconoce que esta iglesia había dado un fruto, que había un pueblo escogido por Dios en la ciudad de Roma como tal, y también que era conocida por sus contemporáneos. Vemos que también era conocida por sus contemporáneos porque recuerden, mucha gente tenía contacto con la ciudad de Roma, mucha gente, como les dije, la capital, la metrópolis, Roma como tal, y dentro de la ciudad de Roma estaba esta iglesia. Entonces la iglesia en Roma. ¿Qué más podemos ver al respecto? Una vez más enfatizamos, dentro del mundo pagano, dentro de la Roma pagana, que adoraban dioses falsos, que daban adoración al emperador, ahí había una iglesia que estaba adorando al único Dios verdadero. Y en ese sentido Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo con respecto a todos vosotros, les dice, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Y esto es muy importante. Todo aquel creyente va a evidenciar un fruto, y en este caso esta iglesia estaba evidenciando un fruto. Se estaba evidenciando de que ellos habían sido redimidos, de que ellos habían sido salvos por gracia, y esto en el mundo, me refiero en su contexto, con sus contemporáneos, era evidente que ellos habían confiado en Jesucristo como Señor y Salvador, y por lo tanto toda fe verdadera va a dar un fruto, ¿no? Va a dar un testimonio incluso ante el mundo de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, vemos esta parte. Entonces, en esta primera sección es importante enfatizar a quién debe ir dirigida nuestra gratitud, que es también una pregunta que debemos responder. Nosotros cuando vemos la salvación en este sentido, ¿a quién debemos dar gracias por la salvación? Solamente a Dios por medio de Jesucristo. Es Él quien recibe toda gratitud. En este caso, el apóstol Pablo da gracias a Dios por los hermanos allá en Roma. Los tenía en mente, no los había visitado aún, pero da gracias a Él. Él, miren, y para que vean esto, él todavía no había visitado Roma, pero ya escuchaba de la fe de ellos. Su fe se divulga por todo el mundo, menciona el apóstol Pablo. Entonces, ¿a quién debe ir dirigida la gratitud por nuestra salvación y por la salvación de nuestros hermanos? A Dios. Doy gracias a mi Dios, como el apóstol Pablo menciona, por medio del Señor Jesucristo. Entonces, debemos enfatizar ese punto siempre al momento de entender
y reconocer la salvación. Recuerden que estábamos muertos en delitos y pecados, salvados solamente por gracia. Entonces, siempre debemos recordar que es Dios el autor de nuestra salvación y debemos gozarnos de que hay un pueblo de Dios apartado para Dios en todo tiempo de la historia, tanto en Roma como ahora, incluso ahora en este tiempo. El hecho de que estemos como hermanos reunidos, el hecho de que haya hermanos en fe reunidos, afirmando que Jesucristo es el Señor, debe ser un motivo de dar gracias al Señor. Entonces, vemos esta primera parte y más adelante vamos a tocar un poco de lo que se refiere al Evangelio y el énfasis que Pablo va a dar en los versículos que Dios mediante se van a explicar después, que serían los versículos 16 y 17, que son importantes. Entonces, primeramente hemos visto eso, dar gracias a Dios, porque de Él proviene la salvación, Él es el autor de la salvación como tal. ¿Y qué más nos dice el versículo 9 y el versículo 10? Primeramente los voy a leer porque esta sección vamos a estar estudiando en este momento. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Primeramente, ¿qué menciona el apóstol Pablo en el versículo 9? Dice lo siguiente: porque testigo me es Dios. Testigo me es Dios. Pablo pone a Dios como testigo, entonces esto se conoce incluso como un juramento delante de Dios. Prometo delante de Dios esta afirmación que Pablo va a hacer. Entonces, Pablo está poniendo a Dios como su testigo en este caso. Está apelando a Dios. ¿Y sobre qué? Vamos a ver lo siguiente. Pablo muestra a los creyentes en Roma con cuánto celo ora Pablo por ellos y cuán profundamente él anhela verlos. O sea, aquí Pablo va a mencionar: yo realmente quiero estar con ustedes, anhelo compartir un tiempo con ustedes, anhelo estar allá en presencia física, juntamente con toda la iglesia en Roma. Y en ese sentido, para confirmar lo que dice, apela a Dios, el omnisciente. Entendamos esto. Pablo sabe quién es Dios. Dios todo lo conoce. Él es omnisciente en ese sentido. Entonces Dios no puede mentir y Él juzga los corazones, ¿no? Y los motivos humanos. Recordemos esto: a Dios nada le es oculto. Por eso dice la palabra que el Señor es el que pesa los corazones. Y en ese sentido Pablo les dice: ¿saben qué? Yo anhelo ir a visitarlos. Yo oro por ustedes. Aquí Pablo no está dando una simple palabrería en ese sentido, está siendo muy claro, muestra incluso su honestidad delante de Dios. Testigo me es Dios que realmente estoy orando por ustedes, realmente doy gracias a Dios por su salvación. No solamente es una mera formalidad en esta introducción de la epístola a los romanos, aquello. Aquí Pablo pone como testigo a Dios mismo. Entonces esto es muy importante también para confirmar lo que dice, apela al Dios omnisciente. Entonces es bueno recordar en este punto que todas nuestras acciones están delante de Dios también. Dios todo lo ve, todo lo que hacemos está delante de Él. A Dios nada le es oculto. Entonces, en ese sentido, así como Pablo, debemos entender que todo lo que decimos y hacemos está delante de Dios, ¿no? Todo está delante de Él. Incluso esto se puede ver cuando la gente, y esto se ve un poco en el Sermón del Monte, el Señor Jesús hablando a sus discípulos como tal, que tengan mucho cuidado y que al final todo juramento está delante de Dios. Dios todo lo observa, todo lo ve. En ese sentido también Pablo apeló al Señor al momento de afirmar que Él ora por la iglesia en Roma y anhela visitarlos. De esa misma manera nosotros debemos entender que cada palabra que decimos, todo lo que prometemos, todo lo que hablamos está delante de Él. Dios todo lo ve. Entonces, luego Pablo continúa mencionando lo siguiente: Dios a quien sirvo en mi espíritu, ¿no? ¿A qué se refiere esta parte? Entonces, para el apóstol Pablo, el objeto de este servicio es aquel a quien él llama mi Dios. Recordemos, mi Dios. Doy gracias a mi Dios. Y ahora menciona que es a Dios a quien sirve en espíritu. Entonces, esto es muy importante. Pablo sirve al único Dios verdadero que lo salvó. Entonces, cuando menciona a quien sirvo en mi espíritu, lo que él quiere decir: sirvo con todo mi corazón, con todo mi ser, en sincera devoción al Señor, ¿no? Entonces, eso podemos ver en el versículo 9. Testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, en el evangelio de su Hijo. Recordemos,
¿a quién sirve Pablo? Es a Dios en el Evangelio de su Hijo, Jesucristo. Y esto es muy importante y se enfatizó desde la primera porción a estudiar. Jesucristo es nuestro Redentor, el que se hizo carne, nació de una virgen, murió por los pecados de su pueblo, vivió una vida justa, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos, va a volver por su pueblo. Entonces, para que todo aquel que en él cree no se pierda, uno en Cristo Jesús es salvado por gracia. Entonces, vemos esto muy importante que es el Evangelio de su Hijo. El Evangelio también le pertenece a Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad. Solamente en Él un pecador puede ser reconciliado con Dios. Entonces menciona lo siguiente. Primeramente dijo, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, o sea, con todo fervor, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Eso es lo que el apóstol está mencionando. Entonces, una vez más, como les dije, aquí Pablo enfatiza que él siempre incluye en sus oraciones a la iglesia en Roma. Sin interrupción, obviamente menciona que constantemente él está orando. Al igual como Pablo lo hizo por otras iglesias en su momento, su preocupación era genuina. Entonces, es bueno saber que como cristianos debemos también orar unos por otros, ¿no? Por otros hermanos en Cristo, así como el apóstol Pablo lo hacía con los hermanos en la iglesia en Roma. Esto también para que podamos aplicar estos pasajes a nuestra vida, es bueno entender que así como Pablo en ese momento que estaba enviando esta epístola como tal en Roma, oraba por ellos, daba gracias a Dios por la salvación, de la misma manera nosotros como hermanos en Cristo debemos estar gozosos de que otros hermanos lleguen a la salvación, escuchen el Evangelio, debemos orar por ellos para que Dios los fortalezca, les permita perseverar en la fe. Entonces es bueno que haya ese sentir, así como en el apóstol Pablo hubo. Aquí podemos ver la humildad que hubo en el apóstol Pablo como tal. Entonces, ¿qué más se nos menciona? Ya tocando el versículo 10, menciona lo siguiente, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Aquí vemos lo siguiente, que Pablo, una vez más, anhela el visitar la iglesia en Roma, pero hasta el momento no se le dio la oportunidad, no se le dio la oportunidad. Y nos menciona algo importante, él anhela estar allá en Roma por la voluntad de Dios, para tener por la voluntad de Dios un próspero viaje, ¿no? Para estar con ellos. Entonces, vemos lo siguiente, Pablo, esto también es muy importante que entendamos, Pablo sujeta todos sus planes y su voluntad a la voluntad soberana de Dios. Es solo Dios quien sostenía a Pablo en todas sus pruebas. Entonces, aquí vemos algo muy importante, la voluntad de Dios. Entonces, todo creyente en ese sentido debe esperar en la voluntad de Dios. Esto no significa también, hermanos, inactividad. Entonces Pablo no totalmente inactivo, no sin anhelo de visitar Roma, no, para nada. Entonces es importante que uno planifique. En este caso Pablo tenía un anhelo, visitar Roma, pero ante todo es necesario y muy importante esperar y depender de la voluntad de Dios para todos nuestros planes. Eso podemos ver en esta parte y como el apóstol Pablo también se presenta en la iglesia en Roma. Entonces, por esta razón, no estamos de acuerdo con aquellas personas que incluso afirman o pueden llegar a decretar lo que van a hacer o pueden estar seguros del día de mañana en sí mismos, en sus propios planes y pueden decir tal día haré esto o aquello, como en Santiago se nos menciona. Por eso es bueno, sí es bueno planificar, pero por sobre todo esperar en la voluntad de Dios. Hay personas que pueden afirmar, mañana haré esto, incluso pueden declarar que van a estar sanos de alguna enfermedad o van a tener alguna riqueza económica, pueden afirmar, incluso pueden ellos en su necedad pensar que pueden ordenar a Dios, que Dios cumpla todos estos deseos que tal persona pueda llegar a tener. Entonces, aquí lo importante y lo que quiero enfatizar al momento de tocar este pasaje es que Pablo dependía de la voluntad de Dios. Para eso, a modo de ejemplificar y también expandir un poco esta enseñanza en este punto, quisiera que leamos Santiago 4 del 13 al 17. Entonces, vamos a buscar Santiago 4 del 13 al 17. Santiago era el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo y nos menciona respecto a depender de la voluntad de Dios lo siguiente. Entonces, permítame, por favor, vamos a buscar Santiago. El capítulo 4, del versículo 13 al 17,
que nos menciona lo siguiente. Dice así: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Pregunta aquí. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que aquí Santiago está enfatizando es obviamente primeramente a tener una actitud humilde y una actitud que depende de la voluntad de Dios. Y ahora volviendo al epístola a los romanos, aún Pablo, cuando muestra su anhelo de visitar Roma, pone la voluntad de Dios siempre primero. Depende de la voluntad de Dios. Sí, anhelo verlos. Sí, hasta ahora he sido interrumpido. No pude hasta el momento visitar la iglesia en Roma, menciona el apóstol Pablo, pero siempre depende por la voluntad de Dios. Espero poderles llegar a visitar. Y obviamente sabemos históricamente que Pablo llegó a Roma como tal. Pero es bueno enfatizar aquello. Esperar en la voluntad de Dios es importante. Depender de la voluntad de Dios es importante. Sobre todo nuestros planes. Podemos planificar, sí. Podemos tener muchos planes como creyentes, pero al final dependemos de la voluntad de Dios. Es el que nos permite hacer lo que hacemos. Incluso el que nos impide hacer muchas cosas si es su voluntad. Entonces, volvemos a lo que estábamos estudiando. Pablo dependía de la providencia divina para poder tener un próspero viaje, ¿no? Para ir a ver a la iglesia en Roma. Entonces dependía de la providencia divina, siempre dependía de la voluntad de Dios. Entonces, más adelante vamos a ver cuál era el propósito por el cual Pablo deseaba visitar Roma. Y esto lo enfatizo, es proclamar el Evangelio. Ese era el propósito por el cual Pablo quería visitar Roma. Por eso más adelante va a decir, a griegos ya no griegos, a sabios ya no sabios, soy deudor. ¿Por qué? Porque el propósito de Pablo de visitar Roma era la proclamación del Evangelio. Pero eso también lo vamos a estar viendo. Entonces, el primer punto era la gratitud del apóstol Pablo y su oración por la iglesia en Roma, la gratitud hacia Dios. El segundo punto que vamos a ver era el propósito de visitar la iglesia en Roma, y vamos a ver lo siguiente de los versículos 11 al 12, ¿qué nos dice? Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Entonces vamos a ver lo siguiente. Pablo deseaba ver a la iglesia, a los hermanos que están en Roma, para impartir algún don espiritual. ¿Y a qué se refiere con don espiritual? Primeramente podemos ver que Pablo se dirige aquí muy modestamente. Tenía mucho para compartir con la iglesia en Roma. Obviamente recuerden, es el apóstol Pablo enviado directamente por Dios. Pero miren cómo Pablo muestra aquí. Anhela ver a la iglesia en Roma para compartir algún don espiritual. Sabe, incluso va a mencionar que desea ser confortado por los hermanos. Él no iba con soberbia a ese lugar, ¿no? Sino entendía que también podía aprender mucho de los hermanos que estaban en Roma, y también él sabía que debía y podía compartir, en este caso, el Evangelio y confortar a los hermanos que estaban en Roma también. Entonces vemos la humildad acá de Pablo, cómo se dirige a la iglesia en Roma, no soberbiamente, sino humildemente. Entonces, Pablo aquí se refiere con un fortalecimiento espiritual en general por medio de la proclamación del Evangelio. Y en este punto no se refiere a algún don carismático en específico, ¿no? Sino realmente a ser mutuamente confortados en este don espiritual, la proclamación del Evangelio y ser confortados en el Evangelio como tal, con los hermanos que están en Roma. Y vemos lo siguiente, una vez más, la modestia y humildad de parte de Pablo se hace evidente cuando dice para que seáis fortalecidos, refiriéndose a ser fortalecidos por Dios. La humildad de Pablo también vemos aquí que se evidencia cuando él reconoce que también va a ser confortado y edificado por los creyentes que están en Roma. Él también va a ser confortado por ellos. Por eso menciona en el versículo 12, para ser mutuamente confortados. ¿Por qué? Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Miren cómo une
la fe en Cristo Jesús a las personas, a los hermanos en la fe. Pablo no los conocía en ese momento. A muchos hermanos seguramente no conocía de los que estaban en Roma, pero ¿saben qué? Había una unidad en Cristo Jesús. Y eso es muy importante. Hay una unidad en Cristo Jesús, un amor genuino por otros hermanos. Hay muchas personas que quizá hoy en día no conocemos, que están alrededor del mundo, pero proclaman el Evangelio. Y hay un amor también genuino por ellos. Y en ese sentido también Pablo muestra aquello. Incluso deseaba ir para hacer mutuamente por ellos. Sabía que Dios los había redimido y sabía que también él iba a aprender mucho de parte de los hermanos que están en Roma. Juan Calvino comenta lo siguiente respecto a este punto, y lo leo. Nótese a qué grado de modestia se somete su piadoso corazón, el corazón de Pablo, que no desdeñaba buscar confirmación en inexpertos iniciados, y realmente quiere decir lo que afirma, ya que en la Iglesia de Cristo no hay nadie tan carente de dones que no pueda contribuir algo para el beneficio nuestro. La mala voluntad y el orgullo, sin embargo, impide que obtengamos de otros este tipo de frutos. Esto es Juan Calvino comentando respecto a este pasaje. Entonces, ¿qué podemos ver? Pablo, miren, una iglesia que se estaba formando en Roma, Pablo no ha llegado con soberbia o prepotencia. Sí, él era un emisario de Jesucristo, pero llegó con humildad, entendiendo que también podía ser confortado por los hermanos que estaban en Roma. Entonces, debemos tener cuidado también como creyentes, como cristianos, de no vernos con superioridad con respecto a otros creyentes, ¿no? Debemos tener cuidado y reconocer que Dios nos permitió estar con hermanos en fe para ser mutuamente confortados en la fe en Cristo Jesús, ¿no? Eso es bueno también, hermanos, para aplicarlo a nuestras vidas. Ya tocando el versículo 13, y lo voy a leer y vamos a ir estudiándolo, nos menciona lo siguiente Pablo. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Primeramente, no quiero que ignoréis. Aquí Pablo enfatiza por medio de una negación. No quiero que ignoren esto. Pablo enfatiza lo siguiente. Pablo está enfatizando lo siguiente, hermanos, yo quiero estar con ustedes, anhelo, pero en la providencia de Dios hasta el momento no se ha dado esta oportunidad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Pablo los llama también hermanos. No quiero que ignoréis hermanos. Una vez más, debemos entender a quién se dirige Pablo. Aquí, al momento de estudiar un pasaje, debemos entender a quién se está dirigiendo. A la iglesia en Roma, que los considera hermanos en Cristo. Entonces es bueno enfatizar lo siguiente, Pablo los reconocía como parte de la familia de Dios, se dirige a ellos como hermanos. Al momento de Pablo ser redimido, también reconoce que hay otros hermanos también redimidos en Cristo Jesús y los llama ya en ese sentido hermanos en fe en Cristo Jesús. Recuerden que no todo el mundo, no toda persona es hijo de Dios, no toda persona es hijo de Dios, todos nacemos bajo ira divina, ¿no? Recordemos que solamente en Cristo Jesús, los que han sido redimidos por su sangre, han sido adoptados en Cristo Jesús y son llamados hijos de Dios. Y en ese sentido hay una hermandad, hermanos en Cristo. Y aquí Pablo hace también énfasis en lo siguiente, no quiero que ignoréis, hermanos. Entonces, en Pablo, si podemos ver en sus epístolas, muchas veces se dirigió a otros creyentes como sus hermanos. Me propuse muchas veces ir a vosotros, menciona el apóstol Pablo. Otra vez más enfatiza el apóstol Pablo sus serios planes para visitar la iglesia en Roma. Entonces, Pablo también acá está revelando a los creyentes romanos su interés y amor por ellos, que obviamente no es espontáneo, ¿no? Eso está mencionando. Yo anhelo. No quiero que ignoréis, realmente quiero estar con ustedes, hermanos, pero hasta el momento no se dio la oportunidad. Lo que Pablo está enfatizando aquí es que su interés genuino, su amor genuino por la iglesia que está en Roma. Entonces, ¿ha recibido Pablo hasta el momento muchos informes acerca de ellos? Vuestra fe se divulga por todo el mundo, recordemos aquellos. Está lleno de ternura y amor hacia también los hermanos que está en Roma, hace planes para visitarlos, pero hasta ahora he sido impedido, dicen, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que impidió a estos viajes proyectados? Obviamente entendemos que en la voluntad de Dios no se dio esa oportunidad, pero quizá podemos encontrar una respuesta
en lo que nos va a decir el apóstol Pablo en el capítulo 15 de Romanos, en el versículo 22. Por ejemplo, si vamos más adelante, ya en el capítulo 15, cuando se vuelve a dirigir a los romanos, menciona lo siguiente el apóstol. Capítulo 15, versículo 22. Miren qué dice el apóstol Pablo acá. Dice lo siguiente. Voy a leer desde el versículo 20. Desde el 20 voy a leerlo, por favor. Hasta el 22. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, ¿no? Aquí vemos lo que el apóstol Pablo está mencionando. ¿Qué menciona? Que Pablo, la vocación, incluso el propósito de su ministerio, era predicar el Evangelio donde Cristo no ha sido nombrado, ¿no? Donde Cristo todavía no había sido predicado. Entonces, un motivo por los cuales, y por eso menciona, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, se refiere a la iglesia en Roma. Aquí Pablo está mencionando porque estaba haciendo la obra, su ministerio, predicación a los gentiles, en lugares donde no había sido nombrado Jesucristo. En este sentido, podemos ver que Pablo no era el fundador de la iglesia en Roma, sino que la iglesia en Roma ya estaba establecida. Lo más probable es que también por la dispersión desde Pentecostés hayan habido personas que hayan escuchado el Evangelio también, entre ellos romanos. Entonces, vemos eso como uno de los motivos por los cuales Pablo no realizó este viaje al momento en que escribe esta epístola. ¿Qué podemos ver a continuación? ¿Qué era? Podemos preguntarnos, ¿qué era lo que se incluía en este fruto? Porque Pablo va a mencionar un fruto. Voy a leer ahora el pasaje desde el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbados para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. ¿Qué nos dice acá? ¿Cuál era el propósito por el cual Pablo quería visitar Roma? Para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, algún fruto. Miren, Pablo ha ido predicando a varias iglesias, como tal, a varios hermanos, y obviamente quiere y busca y anhela que haya algún fruto por el cual, obviamente, tras la visita de Pablo a la iglesia en Roma. Entonces, en este sentido, se puede pensar de la siguiente manera y podemos afirmar de la siguiente manera. Un fruto puede ser que personas que están en Roma lleguen también al conocimiento de la verdad, o sea, lleguen al Evangelio, lleguen a salvación en Cristo Jesús. En ese sentido podemos entender la palabra fruto, personas que lleguen al Evangelio. Entonces, personas que lleguen al Evangelio, de las tinieblas a la luz. Pero también podemos entender lo siguiente, para aquellos que ya han sido salvos en la iglesia en Roma, porque se está dirigiendo a personas salvas, hermanos, recuerden, hermanos que están en Roma. Un fruto, obviamente el Evangelio también y la predicación del Evangelio. Miren, la predicación del Evangelio es para los incrédulos y también para los creyentes. Y el Evangelio produce un fruto, obviamente, en los incrédulos que creen en Cristo, se arrepienten y confían, y también en los creyentes. El Evangelio produce un fruto. Y obviamente podemos tener en mente, en este sentido, voy a leer Gálatas para tener en mente, en otro contexto, cómo Pablo se dirigió al fruto del Espíritu como tal. Entonces, si vemos Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, cuando Pablo está contrastando entre el fruto de la carne y el fruto del Espíritu, menciona acerca del fruto del Espíritu lo siguiente en el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Obviamente entendemos que el Evangelio produce este fruto en los creyentes, ¿no? Y podemos entender que el anhelo de Pablo también es que los creyentes en Roma, por medio del Evangelio, sean santificados. Entonces, la proclamación del Evangelio tiene estos dos aspectos, que los incrédulos que escuchen la proclamación del Evangelio lleguen a salvación y los creyentes sean santificados por medio del Evangelio, ¿no? Lleven un fruto. Debemos entender esto. Entonces, miren, una vez más,
para tener algún fruto entre vosotros. Pablo siempre se presenta con humildad. Una vez más quiero que notemos esa parte, ¿no? Pablo no se presenta con prepotencia. Una manera humilde de describir la rica y abundante cosecha de las familias e individuos que por medio de Pablo habían llegado, ¿no?, a la salvación. Recuerden que Dios decide salvar por medio de la locura de la predicación, y Pablo había predicado a muchos el Evangelio y muchos habían llegado al conocimiento de la verdad. Obviamente el Evangelio es del Señor y Pablo era su instrumento, pero Pablo, ¿cómo menciona aquello? Para tener algún fruto, como entre los demás gentiles. Miren acá, Pablo no actúa con soberbia, sino con humildad. Recuerden, el ministerio de Pablo lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, algunos gentiles habían sido ganados para el Señor dentro del paganismo como tal, y otros habían sido transferidos al reino de la luz de un contexto judaizante, ¿no? O en ese sentido del judaísmo. Entonces, la cosecha había sido enorme. Miren, Dios había usado de muchas maneras al apóstol Pablo para traer a muchas personas a salvación, tanto judíos como gentiles. Y Pablo también anhela proclamar el evangelio a los que están en Roma, como habíamos visto en este sentido. Ahora ya vamos a ver la última parte de este estudio. Y sería nuestro tercer punto, el anhelo de Pablo de expandir el evangelio en todas partes, a todo tipo de personas. O sea, el anhelo de Pablo de proclamar el evangelio a toda persona, a toda persona, a toda criatura. Esto nos hace recuerdo al mandato del Señor Jesucristo, ir y predicar el evangelio, ¿no?, a toda criatura. Entonces, vemos aquí, Pablo tenía ese anhelo de predicar. Ese es el motivo por el cual Pablo también deseaba visitar en Roma, predicar el evangelio. Y de eso se trata toda la epístola a los romanos. Pablo nos va a explicar el evangelio a lo largo de toda esta epístola. Y aquí nos menciona lo siguiente. Y voy a leer el versículo 14 y 15. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Entonces, primeramente, ¿qué dice? Anunciaros el evangelio. Quiero predicar el evangelio. Ese es el propósito por el cual Pablo quiere visitar Roma. Predicar el evangelio. ¿Y a quiénes va a predicar? A todos, ese es el punto, a todos los que estén en Roma. Miren, a sabios e ignorantes, a eso se refiere a griegos y a no griegos, ¿no? Puede traducirse esto también como a griegos y a bárbaros. Entonces, Pablo también está describiendo a los creyentes que viven en Roma. ¿Qué más vemos acá? Debemos comprender que cuando él usa el término griego no se limita a la gente que nacía en Grecia. Entonces, aquí, ¿quiénes son los griegos? Al usar el término griego se refiere a gentiles que eran de ascendencia griega o tenían la costumbre de hablar griego o habían sido influenciados por la cultura griega como tal. Entonces, el hecho mismo de que el apóstol escriba esta epístola en griego, podemos ver lo siguiente, y que da por sentado que los destinatarios pueden entenderla, comprueba que la gente a la que describe, en este sentido, pueden ser llamados griegos, los que han sido influenciados por la cultura griega. Y entonces, ¿quiénes son los no griegos en este caso? Los que no habían sido influenciados por la cultura griega, en este caso, los extranjeros. Muchos balbuceaban y los griegos, sobre todo los que tenían influencia griega, escuchaban a estas personas mencionar la palabra brr, brr, o al momento de cuando ellos trataban de comunicarse, solo escuchaban este tipo de balbuceos. Por eso el término de bárbaros, ¿no? Entonces los llamaban bárbaros a los extranjeros como tal, ¿no? En ese sentido. Y muchas veces los extranjeros estaban relacionados con personas no educadas, no educadas o consideradas ignorantes. Entonces Pablo está diciendo acá que el evangelio se extiende a todos, a tanto los educados como a los no educados, a los cultos como a los incultos. Y aquí podemos ver también cómo Dios ha tenido misericordia, porque saben que todos hemos transgredido la ley de Dios, tanto sabios como ignorantes, todos somos culpables delante de Dios, como va a explicar el apóstol. Y aquí también vemos la belleza del evangelio, que no hay acepción de personas para con Dios. Dios no decide salvar solo a educados, ¿no?, sino Dios extiende su misericordia a todo aquel que se arrepiente y crea en su nombre. No importa su estrato social, no importa su nivel de educación. Y aquí Pablo está yendo a anunciar el evangelio a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Entonces, vemos
lo siguiente, que Pablo tiene un llamado divino de predicar el evangelio a los griegos y también a los bárbaros, a los sabios y a los ignorantes. Entonces solo hay un mensaje para ambos, solo hay un mensaje para ambos y un camino de salvación para ambos. No es una manera de salvar, no tiene una manera de salvarse el judío, otra manera de salvarse el griego, no, para nada. Todos estamos bajo pecado y todos necesitamos salvación en Cristo Jesús. Entonces, también es importante enfatizar lo siguiente: Pablo fue llamado como un apóstol a los gentiles por el Señor Jesucristo. Esto también, y se pudo leer en Gálatas lo siguiente, en Gálatas 3, del versículo 1 al 8, nos menciona lo siguiente, y vamos a ver el ministerio de Pablo a los gentiles. Y menciona así el capítulo 3 de Gálatas, y menciona lo siguiente, permítame. Y permítame, no es Gálatas, es Efesios, estamos en Efesios. Efesios 3. Entonces estamos en Efesios 3 del 1 al 8. Dice lo siguiente, el ministerio de Pablo a los gentiles. Efesios 3 del 1 al 8. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora debemos entender algo. La iglesia en Roma no estaba compuesta solamente por gentiles, también había judíos, pero en su mayoría eran gentiles. Y el ministerio de Pablo también era esta proclamación al pueblo gentil. La salvación no está restringida solamente al pueblo judío, no, la salvación, como todos hemos pecado, la salvación se extiende también a los gentiles. Obviamente, dentro del pueblo gentil Dios tiene sus escogidos, a quienes va a llamar por gracia a salvación. Entonces, entendemos esto. De todos ellos, Pablo se consideraba deudor. Entonces, ¿por qué se consideraba deudor como tal? ¿Por qué? Miren, para empezar, tenía una comisión. Pablo, Dios le había comisionado, Jesucristo, el Señor Jesucristo, le comisionó como apóstol a los gentiles. Tenía un deber. Es deudor, ¿no? Entonces, hacia tanto sabios como no sabios, a griegos como no griegos, soy deudor. Entonces, Pablo tenía este deber moral de predicar el Evangelio, también por, obviamente, directamente la comisión que se le había dado, ¿no? La predicación a los gentiles. Y también recordemos el sentido de gratitud, ¿no? Pablo había sido un perseguidor de la iglesia, había sido rescatado por el Señor de un modo misericordioso. Cuando él estaba perdido, Dios lo rescató. Entendemos esto. Entonces, Pablo, en ese sentido, en gratitud, predicaba el Evangelio. Y en ese sentido, también debemos enfatizar lo siguiente: nosotros como cristianos hoy en día tenemos ese mismo deber, así como el apóstol, de predicar el Evangelio. Si hemos sido llamados de las tinieblas a la luz, si hemos sido salvados por gracia, tenemos ese mismo deber. Obviamente nosotros no somos llamados a ser apóstol como el apóstol Pablo, pero todo creyente tiene el deber de predicar el Evangelio. Si has recibido esa gracia, si has recibido misericordia en su vida, perdón de pecados en Cristo Jesús, entra ese deber. Y no solamente un deber por obligación, ese anhelo de predicar el Evangelio. Y lo voy a leer directamente aquí. Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios 9:16 va a decir lo siguiente: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciara el Evangelio. Entonces, la misión de Pablo no solo era predicar el Evangelio por un deber, ¿no? Inescapable. Él mismo también estaba deseoso, él anhelaba predicar el Evangelio. Sí era un deber, pero él con mucha gratitud predicaba el Evangelio a todos, y en este caso su ministerio especial a los gentiles. Y obviamente, antes de finalizar este pasaje, quiero unirlo,
Obviamente Dios mediante se estudie esto. En la siguiente sesión se va a poder estudiar los versículos 16 y 17 del apóstol Pablo, que son muy importantes acá, muy importantes. Ahora, lo uno con el versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren cómo Pablo enfatiza, hemos visto, da gracias Pablo a Dios por la iglesia en Roma. Da gracias a Él por la salvación de los hermanos. Muestra su anhelo, muestra que Él está orando por ellos, muestra que Él quiere visitarlos para tener algún fruto entre ellos. La proclamación del Evangelio trae fruto como tal. Salvación para los incrédulos, santificación para los creyentes. Y Él menciona que va a predicar a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy deudor, voy a predicar el Evangelio. Y va a decir por qué es tan importante el Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy importante este pasaje. Y es muy importante el anuncio de Pablo, el anhelo, el amor por la iglesia en Roma, está centrada en el Evangelio, en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es poder de Dios? ¿Por qué Pablo no tenía vergüenza del Evangelio? Entendemos lo siguiente, Pablo comprendió el Evangelio y nos va a mencionar más adelante en la epístola a los romanos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo va a enfatizar la necesidad de la predicación del Evangelio, porque todos están bajo la ira de Dios. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios sin mancha alguna. ¿Y saben qué? El ser humano es pecador, el ser humano es transgresor de la ley de Dios. Desde Adán y Eva vamos a ver aquello. Ha transgredido la ley de Dios. Dios demanda obediencia, Dios demanda rectitud, pero el hombre ha transgredido. Muchas veces las personas al momento de predicar el Evangelio erradamente pueden llegar a decir, ¿saben qué? La ley no importa. La ley no importa, lo que importa es la gracia. Pero debemos entender lo siguiente. Dios demanda que cumplamos su ley a cabalidad y es por esa razón que estamos en problemas, estamos bajo el juicio de Dios, bajo la ira divina, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado con el pecador, Dios está airado con el pecador. Justamente el pecador se merece condenación eterna, justamente se merece el infierno. Nadie puede pararse delante de Dios, y esta es la tesis de Pablo, y decir, yo soy justo delante de Dios. Yo me presento y soy justo. Mucha gente hace eso, ¿verdad? Mucha gente hace eso. ¿Y saben cómo lo hacen? Cuando uno predica el Evangelio, sobre todo, ¿qué hacen las personas? Se comparan a otros, ¿no? Yo no soy no he robado nunca, no he matado a nadie o no he adulterado, pueden llegar a decir, pero ¿saben qué? El parámetro de justicia es Dios mismo, eso debemos entender. Dios es el parámetro de justicia y todos nos quedamos cortos. Nadie puede presentarse delante de Dios y decir soy justo. Nadie, todos hemos pecado. Más adelante Pablo va a decir, ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos estamos bajo pecado, ¿no? No hay justo ni un uno, no hay quien entienda, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Entonces, miren, lo importante y el propósito de Pablo de visitar Roma es anunciar este evangelio. Hemos transgredido la ley de Dios, no tenemos justicia, pero, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Miren qué hermoso es el evangelio. No tengo justicia delante de Dios, voy camino al infierno, estoy bajo su ira, pero ¿saben qué? Dios ha provisto justicia para nosotros. Dios ha provisto a su Hijo. Jesucristo no solo pagó por nuestros pecados, nos otorga su justicia a todo aquel que cree. La salvación no es a todo el mundo, es a todo aquel que cree. Miren cómo Dios da la justicia de su Hijo, Jesucristo,
nos es atribuida, imputada a nosotros pecadores. Recuerden este intercambio, nosotros le dimos a Cristo nuestro pecado y Él nos revistió de su justicia. Ahora, gracias a Cristo, un pecador, transgresor de la ley de Dios, puede llegar a ser declarado justo delante de Dios, no en base a sus méritos, sino en base a la justicia de Jesucristo. Cristo pagó por nuestros pecados y no solamente pagó por nuestros pecados, nos revistió de su justicia para ser aceptos delante de Dios. Ahora en Cristo, ahora salvados, ahora redimidos, damos un fruto, santificación, vida para la gloria de Dios, habiendo sido escogidos por Dios. Entonces entendamos el propósito de Pablo, por el cual quiere visitar Roma. Él anhela predicar este evangelio a sabios y a no sabios. ¿Saben qué? Todos estamos bajo pecado, todos necesitamos salvación en Cristo Jesús y hoy en día también necesitamos recordar esto. El justo por la fe vivirá, no por nuestras obras. Nosotros no podemos ser salvos ni aceptos delante de Dios por nuestros méritos. Solamente en base a los méritos de Cristo somos aceptos delante de Dios. Es en Cristo en quien tenemos salvación. Es gracias a su justicia en la cual hemos sido justificados nosotros como pecadores. Entonces demos gracias a Dios que aun cuando éramos transgresores de la ley, Dios ha tenido misericordia y Pablo lo sabía muy bien. Pablo había sido justificado por la fe en Cristo Jesús. Él era perseguidor de la iglesia. Él se oponía, obviamente, tenazmente ante Cristo, hacia el cristianismo también, pero ¿saben qué? Ha hallado gracia. Miren, incluso la fe que depositamos en Cristo viene de Dios. Él decidió salvar a Pablo y ese mismo sentir había de predicar el evangelio para que Dios llame a los suyos que estaban en Roma. Entonces, en ese sentido, vemos el propósito por el cual Pablo se dirigió. Recordemos los puntos y las preguntas que hemos enfatizado en esta enseñanza. ¿A quién va dirigida nuestra gratitud? Es siempre a Dios por la salvación. A Él se debe la salvación. Tanto en este caso en los hermanos que estaban en Roma. Y también debemos depender siempre de la voluntad de Dios. Pablo anhelaba ir a visitarlos a los hermanos que estaban en Roma, pero siempre ponía por delante la voluntad de Dios en todo momento. Y también debemos anhelar predicar, ¿no? ¿Por qué debemos anhelar predicar el evangelio a toda criatura? En el evangelio y salvación. Más adelante se va a ver, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No tiene nada de vergonzoso el evangelio, nada de qué avergonzarse. Pablo era un testimonio de aquello. Sabe que todos estamos bajo juicio divino y solo hay salvación en Cristo Jesús. Y su anhelo ferviente es poder llevar este mensaje para que muchos puedan en Cristo Jesús, por su gracia, llegar a ser salvos como tal, para la gloria de Dios. El fin es la gloria de Dios.